Good morning, afternoon, or Buenos evening, depending on your días, time zone. buenas tardes, Thanks for buenas joining noches, World Bank Group dependiendo su President hora Ajay Banga's Spring de Meetings press su conference. horario. If you're Bienvenidos a using la interpretation conferencia de prensa services, del you can Grupo sign Banco the Mundial de H. interpretation I. in the globe Banca. icon, Si click on that to necesitan continue, interpretación, por or favor select another button. activen la I'm opción David del globo Tice, the World Bank's terráqueo. press secretary, Me and this llamo call is David being placed Tice, soy on the secretario de record. prensa del Banco But please Mundial. note to Esta accommodate different conferencia time está registrada zones, we're going to oficialmente, embargo pero the para call, all adaptarnos a las conference until diferentes 8 a.m. zonas Eastern Time horarias, tomorrow, estamos Friday. embargando todo el contenido That de esta is llamada hasta las 8 8 UTC. a.m. Ajay hora will de give Ciudad opening remarks, de and then we will Washington, turn to D.C. your questions. To Allí ask a pronunciará las question, palabras de please use the apertura y raise pasaremos hand luego a las function. We preguntas. hope Para to get hacer it to as preguntas, many as utilice la possible, función but de we alzar also la know we're mano. under time constraints. So if Esperamos I poder ask llegar a a mayor polite cantidad messages to please posible, keep to one pero question quisiera and pedirles que identify sean yourself to wrap breves up. y que Thanks. se Ajay, restrinjan over a to you. una pregunta por persona. Thank you. Ajay, tiene usted Hi, la palabra. everybody. Muchas gracias. I'm Hola looking a forward to todos. welcoming each of you Espero poder to our darles a todos la headquarters next week bienvenida a for our nuestra sede la semana 2024 entrante spring para meetings. nuestras reuniones de primavera de As you can, 2024. there are three things I'd like to cover with you Como this morning. verán, quiero tratar Touch tres upon temas why we hoy. Para pursue an empezar, evolution and reform queríamos agenda. hablar de Second, cómo provide hemos an update llevado a on the cabo ground nuestra we've agenda de covered over this reforma. period and the Luego también concrete tener una changes visión we've made panorámica de los to what cambios que we're se han doing at the realizado en bank. este periodo And third, en el Banco outline Mundial how y these luego improvements will be on full delinear display cómo next week estos and cambios how se it van a can finally poder enable the percibir World la Bank semana Group entrante to be more y cómo nos ambitious and permitirá, deliver como more grupo del than Banco ever. Mundial, ser So más firstly, ambiciosos y why lograr have más we objetivos. undertaken this evolution Para agenda? empezar, ¿por qué Well, put hemos simply, emprendido esta it's agenda de greater scale, evolución? greater impact. Para poder The question obtener is una why mayor that? escala y un Well, mayor the first impacto. point is the world is Y facing la pregunta several es ¿por qué? intertwined challenges. El There's the mundo está climate haciendo crisis, frente a debt, varios food insecurity, retos pandemics, security. intervinculados, la And there is inseguridad clearly a need to alimentaria, la accelerate fragilidad, access to clean air, pandemias, water, and energy. el So we acceso cannot tackle al poverty agua without this broader potable view. y los Hence, our alimentos es early esencial, step pero no se to widen the puede aperture of the hacer bank frente a estos with a retos sin fit-for-purpose mission ampliar and a vision, nuestra and that visión is to create a con world una free from misión poverty que se adapte a on las a livable necesidades, planet. con ese Second, objetivo de scarce crear resources. un Nearly mundo all libre de experts make pobreza clear en un planeta adequate habitable. progress requires Tenemos trillions annually. recursos, pero And third, the requerimos urgency miles de time is millones of de the forma essence. anual So to illustrate one y point of that, tenemos una in the next situación de 10 years, urgencia. En los 1.1 próximos 10 billion young años, people across the global south will 1.100 become millones de working age personas adults. en el sur But in global the same van period, at a the same entrar en el countries, mercado we laboral are como jóvenes, currently pero al mismo expected to tiempo create 325 esperamos million jobs. poder crear We need a better bank to 300 address all these mil challenges, millones de but also a empleos. better bank Tenemos for muchos the retos challenges of como tomorrow. banco y tenemos que So adaptarnos second, para what convertirnos have en we un done mejor and banco what's para los next? retos del futuro. The ¿Qué G20 hemos leaders hecho y challenged the cuáles World son los Bank Group to retos? change Los líderes del and to be a G20 nos bigger part of plantearon the el reto de solution. cambiar They y gave us a ser una roadmap mejor to parte de evolve esta and a solución. vision Nos for speed, delinearon una hoja de simplicity, ruta better leveraging our que nos balance sheet, centrara en la engaging partners simplicidad, and the en private tener un sector. mejor equilibrio en We're going to nuestras took that cuentas roadmap y and establecer esas followed it alianzas con el diligently. sector The privado. senior leadership Así que in the tenemos que bank have tomar esa all hoja de ruta pursued different y elements hacerla of that nuestra. roadmap, Todos and we've kind los of worked across the líderes dentro institution del to banco han implement each of colaborado these. dentro de la There were institución para 13 implementar estos recommendations cambios. from the Y G20 tenemos expert group. We recomendaciones are de in the este process grupo of de expertos implementing del the G20 que 27 of estamos those that apply implementando. to this Estamos institution and implementando get that los que se behind us. aplican a nuestra institución So let's y talk about hacerlas speed, nuestras. building a Hablemos faster, de la quicker velocidad, bank. A few de months ago, tener un the banco average más World Bank ágil y project mejor. approval process took Hace unos 19 años months. el That's far too término long. para So our stated aplicar goal y is we're going aprobar to reduce the un approval programa del time Banco by Mundial eran 20 1/3 by meses. the middle Queremos of next year. reducirlo a un Now tercio we're about para mitades halfway del to año that goal. entrante. We've knocked Estamos a off about mitades de este 3 months objetivo. out No of vamos a those hablar de 6 3 odd months we meses, need de to do, esos but there's 6 still more meses to que come. queremos lograr, pero obviamente queda Simplicity. mucho por hacer. La Speed and simplicidad. simplicity go hand in La hand, and velocidad y la I think we want to be a simplicidad better van de la partner mano. to governments, to the Y private para sector, ser and mejores therefore ultimately aliados the para los people who decide. gobiernos y el sector Now we're privado doing y this para across trabajar para many los pursuits. ciudadanos, I'm going to lo touch on those in a bit, lograremos but en let me give you one distintas example. vías. Voy a darles un Starting 1st of ejemplo. July this year, Comenzando a primeros de julio IDRD, de este IDA, año, IFC, la all these BIF, four parts of the la World Bank Group AIF, will have a la single IFC y World MIGA, Bank Group todos esos joint componentes del country Banco Mundial representative in van a 20 tener un countries. representante One único unified en 20 leadership will make países. it much easier Ese for
liderazgo unido va a simplificar esa interacción con los gobiernos para poder acceder al financiamiento y
conocimiento técnico en vez de acudir a distintos puntos de contacto. Hablando de la adecuidad de capital, lo que queremos hacer con nuestros aliados. En abril del año pasado pudimos extraer 40.000 millones de dólares de nuestra balance de cuentas y desde entonces hemos lanzado un instrumento de capital híbrido, un mecanismo de garantías de portafolio que nos ha permitido fomentar nuestra capacidad de extender líneas de crédito. Los donantes y accionistas colaboran con entusiasmo en este aspecto para poder acelerar nuestro progreso. Estas herramientas son únicas y tienen la capacidad de apalancar de forma expandida en las próximas décadas hasta llegar a 6 veces el monto original. Hemos dado grandes pasos dentro de esta hoja de ruta evolutiva y hemos podido ofrecer una línea de crédito de 30 años a través de la BIRF sin costes adicionales para proyectos que generen beneficios transfronterizos y que generen incentivos de inversión para los países. Hemos creado un sistema para reducir las tasas de interés para los proyectos. Para financiar estos incentivos y ir más allá, vamos a crear un fondo para un planeta habitable que sirva de colaboración entre entidades filantrópicas. Lo que esto logra es apoyar las ambiciones de los países de renta media, pero tenemos que hacer todo lo posible para también elevar a los países de renta baja. La IFE es la fuente principal de financiamiento en términos concesionarios para estos países. Es una fuente de fondos para apalancar el desarrollo para aquellos países que lo necesitan de forma más pronunciada. Y por eso estamos lanzando también una campaña de reposición para la IFE que se está lanzando para los próximos meses. Y por eso estamos llamando a los líderes del G20 para impulsar este reposicionamiento de fondos y para apoyar a esos países que ya están haciendo frente a grandes retos en términos de capacidad para simplificar su situación, pero también tener un proyecto de reposición de fondos todavía más ambicioso, hablando de algo más rápido, más ágil, más sencillo. Disculpe, no lo podemos hacer de forma aislada. En los últimos meses hemos trabajado con los distintos grupos multilaterales para profundizar y amplificar nuestra capacidad de generar este cambio. Tenemos colaboraciones bilaterales con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y en las próximas semanas podremos anunciar 2 colaboraciones adicionales. En los distintos bancos multilaterales tenemos colaboraciones para trabajar con las agencias de calificación crediticia para mejorar el entendimiento de nuestro trabajo y los riesgos. Esto es integral para poder potenciar el pleno potencial de nuestro capital. Vamos a lanzar una nueva plataforma de financiamiento que va a generar un cambio, un punto de antes y después para nuestros aliados y los bancos multilaterales. Estamos también estandarizando nuestros procesos de adquisición, por ejemplo, para reducir el uso de fondos y de tiempo. Y también desarrollamos una nueva estrategia para poder registrar el éxito basándonos en los resultados. Y en la semana entrante, el viernes, podremos tener un entendimiento mejor de esto. Somos conscientes de que los gobiernos, sus instituciones y las asociaciones filantrópicas no llegarán a esos fondos, a esos billones de dólares que necesitamos para poder hacer frente a la fragilidad, al cambio climático y los distintos esfuerzos. Necesitaremos la ayuda del sector privado y por eso en junio lanzamos el laboratorio de inversión privada que aúna los esfuerzos de los distintos directores ejecutivos del sector privado para identificar obstáculos, soluciones dentro del ámbito de inversión de los mercados emergentes. Y nos centramos en distintas áreas. Para empezar, esa certidumbre reglamentaria en los países, la evaluación de riesgo, también la inversión externa y encontrar un mecanismo de distribución de fondos. Nos centramos en estas distintas áreas para eliminar silos dentro del banco. La BIRF tiene la experiencia, el BIRF tiene la experiencia que puede
traer una ventaja comparativa con ese conocimiento sobre el sector privado que tiene la IFC. Podríamos delimitar políticas que puedan generar ese entorno de confianza para la inversión. Este verano lanzamos una nueva plataforma de garantías que podrá generar simplicidad, mejorar el acceso y la ejecución de las inversiones. Y eso nos permitiría triplicar nuestras emisiones de garantías para 20.000 millones para 2030 y multiplicar la movilización de capital privado. También estamos trabajando para identificar nuevas estrategias para fomentar la inversión externa, para poder crear una plataforma de seguridad para los mercados externos, para que los fondos de inversión y otras empresas para que dediquen una porción de los billones de dólares que gestionan a estos mercados emergentes. El último mes lanzamos nuestra publicación de datos para poder fomentar la confianza en la inversión. Para empezar, hemos publicado datos de recuperación económica dentro del sector privado. En segundo lugar, el Banco Mundial ha publicado también datos de repago de deuda. Y luego nos hemos remontado hasta 1985 para analizar los datos disponibles y hacerlos públicos. Toda esta labor contribuye a un objetivo único: movilizar el sector privado y sus inversiones a estas economías emergentes para triplicar el impacto y generar empleo. Vamos a hablar del banco de conocimiento. El conocimiento es una parte esencial del banco desde su creación. Somos un banco de fondos, obviamente, pero también somos un banco de conocimiento. Y esa es la idea: agregar ese enfoque para el Banco Mundial, para que vaya más allá de su labor como mecanismo de financiamiento, sino para tener ese banco de conocimiento. Tendremos una nueva estructura que conocerán la semana entrante para poder permitir fomentar esa ampliación a escala. Tendremos 5 elementos. El elemento de personas, que es empleo, salud, las políticas, el planeta, agua, la calidad del suelo, la biodiversidad del suelo, también la adaptación, nidificación, infraestructura, todo lo que tiene que ver con energía, puentes, construcción digital, porque también está cambiando nuestro mundo y permite posibilitar este tipo de labor. En estos 5 elementos vamos a medir también el impacto con una perspectiva de género, impacto climático o la creación de empleo. Cambia nuestra metodología de trabajo, pero también permite identificar el conocimiento remarcable de los distintos miembros del personal del banco a nivel mundial. Lo que hace esto también es poner en primera fila ese conocimiento que extraemos de nuestras alianzas con los países para poder desarrollar un plan de desarrollo que permitan acceder a mayor conocimiento y poder delinear unos proyectos que sean financiables y que se puedan implementar. Si requiere más apoyo por parte del gobierno, nuestro equipo de conocimiento podrá trabajar y colaborar con estos gobiernos para identificar las áreas en las que tienen que crecer. Vamos a hablar también de esa metodología o mecanismo de calificación, porque más allá de esto también necesitamos transparencia, rendición de cuentas y un enfoque. Hemos hablado de escalar proyectos, de su impacto, pero también tenemos que incentivar el impacto, no solamente los ingresos. No nos centramos solamente en los fondos, sino cuántas niñas acuden a la escuela, cuántos empleos se van a crear, cuántas emisiones se van a reducir y cuántos dólares se van a movilizar del sector privado. Así que hemos lanzado este sistema de calificación en los últimos días que nos permitan adaptarlo a medir los resultados.
reduciéndolo de 135 elementos a 22, para enfocar la labor de la institución como un grupo para hacer frente a los distintos retos. Sirve de guía, de transparencia, de rendición de cuentas, pero también permite a nuestros donantes y a los miembros, al igual que a los constituyentes, entender el impacto que están logrando por esa confianza que nos están encomendando. También hemos implementado una serie de cambios que no van a poder ver por parte de los donantes, pero lo van a percibir nuestros clientes y nuestros socios. Vamos a tener menos documentos, vamos a poder reducir el periodo de planificación estratégica de 9 a 3 meses, vamos a tener un punto focal para el Grupo del Banco Mundial en vez de distintos. Vamos a alinear esa colaboración entre las distintas entidades para poder reducir nuestros gastos de productividad en 140.000 millones de dólares y queremos llegar a una reducción del 5% de eficiencias. Estamos ya reduciendo y ahorrando 150.000 millones de dólares para los años 2023 y 2024. Este es el objetivo que queremos lograr para tener un banco más eficiente. Lo que van a ver en la próxima semana y en el futuro de esta máquina cuyos engranajes van a estar funcionando de forma más fluida es tener más proyectos y más ambición. Queremos apoyar a los países, liderarles en este camino hacia la evolución y también contar con esa colaboración del sector privado. Lo habrán visto ya en la COP28 cuando dedicamos el 45% de nuestros fondos a la lucha contra el cambio climático, con mitad de ellos a la adaptación. Queremos trabajar también hacia la ampliación de escala en el mercado de carbono y de silvicultura. También tenemos un plan para mitigar las emisiones en 15 países y también hemos lanzado un nuevo programa que esperamos genere energía limpia y sostenible para 100 millones de personas en África, pero también queremos ser más ambiciosos para ese acceso a la red eléctrica en África. Vamos a establecer un nuevo horizonte en nuestra colaboración en este aspecto para poder mejorar el acceso a la red eléctrica y que requiere, obviamente, una mayor agilidad y mayor financiamiento a través de la IF y sus socios. En este sentido, queremos más ambición y espero poder responder a sus preguntas en este aspecto. Muchas gracias una vez más. Para poder hacer una pregunta, utilicen la herramienta de alzar la mano. Veo a Zach de Político. Si quiere plantear una pregunta, por favor, tome la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tener esta rueda de prensa en referente a cambio climático. Brasil preside el G20 y también va a ser anfitrión de la COP el año entrante. ¿Qué tipo de colaboración tiene con este país sobre el papel que tiene en los intereses que también van a impulsar dentro del banco, en ese cambio, para poder también delimitar o perfilar ese objetivo climático dentro de las distintas estrategias en este contexto de la COP en 2025? Brasil tiene una parte muy activa en este diálogo. El G20 tiene esa gran ambición para centrarse sobre la pobreza, además del hambre. Pero más allá de esto, tenemos el impulso del presidente Lula y el ministro de Finanzas Haddad para que el crecimiento ecológico, el crecimiento verde sea el hilo conductor. Hemos hecho gran esfuerzo en la deforestación que se produjo antes de la administración del presidente Lula, así que ha habido grandes cambios. Van a ver esa colaboración en todo el espectro, no solamente en la mitigación y la adaptación, vamos a hablar también de la calidad del suelo, de la biodiversidad, de la preservación de la naturaleza. Esa es la ambición que percibimos a través de su presidencia del G20 y de la próxima COP.
Estamos en conversaciones con ellos. Tuvimos una conversación con el ministro Haddad el lunes y también va a venir a las reuniones de primavera. Van a poder conocer de primera mano su entrega como líder en esta causa. Muchas gracias. Veo a Ana Rodríguez del Tiempo. Yes, hello. What Sí, is the Latin American hola. role ¿Cuál es el in papel de the Latinoamérica news bank process? en este proceso que está emprendiendo el banco? Latinoamérica sigue siendo un elemento muy importante en los esfuerzos que están emprendiendo el banco en el ámbito de la energía también. Vemos el caso de Brasil, pero también Argentina está llevando a cabo una reforma económica y vemos esas distintas estimaciones que se han publicado la semana pasada. Y hay muchas circunstancias que están vinculadas a esa corrección de Argentina. Apoyamos la dirección que se está emprendiendo y esperamos colaborar de forma cercana con ese liderazgo. Trabajamos también con Colombia y Uruguay. Hablamos de ese programa de resultados que se lanzó en Uruguay. El gobierno uruguayo tiene gran entusiasmo para poder ir más allá de sus contribuciones para la lucha contra el cambio climático y en este sentido, si pueden cubrir este aspecto, podrían reducir también el monto de créditos que tienen con nosotros. Tenemos una colaboración muy estrecha con los países, pero también con el Banco Interamericano de Desarrollo y fue las primeras alianzas que destacamos, centrándonos en tres áreas. La primera tiene que ver con recaudar fondos para el Amazonas a través de bonos, por ejemplo. Tenemos expertos en tesorería que podrían trabajar con los países directamente, pero también a través del BID. También hablando de la resiliencia climática en el Caribe, que como sabrán hemos lanzado varias cláusulas de deuda para el Caribe que permiten reducir la sobrecarga de los países que se han visto impactados por una catástrofe o un desastre natural. Hay muchos países en Latinoamérica y el Caribe que justamente se van a ver impactados por esto. Y también la expansión, por último, de la educación y la digitalización de la educación para las niñas en Latinoamérica, para poder reducir esa brecha que percibimos durante la COVID y trabajar en pro de las niñas en Latinoamérica. Latinoamérica también tiene unos mercados de gran interés para nosotros en la amplia gama de esfuerzos que vamos a emprender a nivel del banco. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Eric Martin. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Ajay. Quería preguntarle sobre las situaciones de sobreendeudamiento a nivel mundial, especialmente lo que está habiendo en distintos elementos del marco común, como Zambia. Representa un cambio, algo que se pueda impulsar en otros casos para poder hacer frente a esos eurobonos, la situación de los eurobonos. Y también quisiera escuchar su opinión sobre la economía china y los últimos eventos que hemos visto y si se va a plantear ese elemento dentro de las reuniones de primavera. El secretario Yellen, la secretaria Yellen lo ha mencionado, Francia también, y si espera que este tema se va a plantear en el marco de las reuniones de primavera y si va a afectar la situación de los mercados emergentes que quieren generar su propia industria en áreas en las que predomina China. Para empezar, sobre el sobreendeudamiento. Resulta interesante que ese marco común del G20 incluye distintos países como pueden ser Zambia, Etiopía, Ghana y Chad. Cuando entraron en ese marco común, el Banco Mundial ha extendido entre 16 a 18 mil millones de dólares. Y la mitad de ello es
positivo y la otra mitad son subvenciones y una parte reducida es financiamiento concesionado. Lo que hacemos es crear un sistema. El FMI lidera también este ámbito y trabajamos de forma colaborativa con ellos. Nuestro papel es asegurarnos que los flujos positivos netos y estas subvenciones siguen entrando en nuestros países para poder darles esa forma de sustento a medida que van emprendiendo este proceso. Hay muchos países que van a entrar en este marco, pero a medida que vamos trabajando en este ámbito, nuestra labor se va haciendo más ágil. Tenemos ese elemento de transparencia que es de gran importancia y se ha hecho gran progreso en los últimos años. También ha pasado por el primer paso de acordar esa deuda pública y ahora está entrando en la fase con el sector privado. Pero el objetivo es que esos países que precisan de esa asistencia entren en este proceso y es por eso que trabajamos en esa mesa redonda de deuda soberana con el FMI, cuya cónclave se va a reunir la semana entrante. También podemos ver en estos casos que se pueden acceder una vez más a los mercados y remitir deuda en los mejores términos. En el caso de Kenia hay que reducir ese precio, pero también vemos que estos mercados ya están en activo, han podido emitir deuda, ha habido cambio en los últimos meses y se acoge de forma positiva este cambio. También tenemos que incluir estos distintos elementos cuando planteamos los siguientes pasos dentro de ese marco común del G20. Pero si damos un paso atrás, en términos generales, creo que la mayoría de los países más pobres a nivel mundial están sufriendo una situación de sobreendeudamiento más allá del crecimiento mundial y la depreciación de las divisas externas. Pero cuando hablamos de la sostenibilidad de la deuda y la transparencia y esos flujos netos positivos y el financiamiento de la deuda, tenemos que tenerse en cuenta en los próximos periodos cuando apoyemos a estos países. Hablando de China, estuve allí hace unas semanas cuando hablamos del papel de China en el ámbito climático y su ambición de colaborar a nivel mundial en distintas áreas que son menos controvertidas que esas que se generan en el ámbito geopolítico. Para empezar, el primer elemento es el clima, el segundo es la salud, la cobertura de salud, que se articula dentro de esa situación de la población envejecida, y el tercer elemento es el desarrollo rural. Hice unas visitas sobre el campo para conocer de primera mano los programas que estaban desarrollando el banco y también cómo estaban haciendo frente a otros elementos como es la contaminación del agua, al igual que otros elementos como puede ser el transporte, la industrialización, pero también haciendo un monitoreo de estas situaciones con un equipo especializado para poderle dar prioridad a estos elementos. Pero dentro de ese contexto de emisión de gases de efecto invernadero, muchos de ellos están vinculados con el uso del carbón y también porque es uno de los impulsores industriales principales a nivel mundial. Hemos hablado con la secretaria Yellen sobre este aspecto y quisiera pedirles que dirijan su pregunta a su persona. Y tenemos al Financial Times. Hola, gracias por esta conferencia de prensa. Yo también tengo una pregunta relativa al clima. Simon Steele, presidente de la UNFCCC, dijo que ayer en un discurso en el Banco Mundial que el FMI, el G7 y los ministros de Hacienda del G20 deben hacer más para movilizar los dólares necesarios para los países en desarrollo. Me gustaría escuchar sus reacciones a este tipo de comentarios. ¿Creen que el Banco Mundial puede acelerar este ritmo? Gracias. En la COP dije que íbamos a llegar al 45% de nuestro financiamiento climático para el año que viene. Teníamos una meta del más del 30%, el 35%, y estábamos llegando a ese número, así que vamos a aumentar esa ambición. No sé si podemos pasar en solo 18
18 meses de 35 a 45, pero el hecho de poner el 45% ahí adelante ayuda a que se vea cuál es nuestra intención. Lleguemos al 42, al 46, bueno, voy a estar mucho más contento que simplemente quedarnos con 35. Vamos a aplicar esto tanto para adaptación como para mitigación, mitad y mitad, porque tenemos que afrontar ambas cosas. Algo interesante es que el dinero que va a ir a la adaptación está haciendo el desarrollo de manera más inteligente para las realidades que enfrentamos relativas al impacto del cambio climático. Por ejemplo, variedades de semillas que son resistentes al calor, o cómo mejorar la productividad de los suelos, la resistencia de los huracanes para el sector vial o para las escuelas. Estas son herramientas de desarrollo inteligentes que representan la mitad de lo que estamos haciendo. El año pasado dedicamos alrededor de $1.000 millones en esto. Esto incluyó lo que hicimos desde la asistencia para el desarrollo y también lo que tiene que ver con el BIRF. Yo creo que ninguna cantidad de dinero de las multilaterales va a poder cambiar esto solos. Más allá de la generosidad de los países donantes, la realidad es que incluso con estos fondos no podemos hacerlo solos. Piensen en el hecho de que nosotros tenemos que preparar la Secretaría de Trabajo para el fondo que hemos preparado y ver cómo se utiliza ese dinero. Sabemos que ese fondo que estamos preparando hará esa labor. Cuando llega la COP, en la COP se comprometieron alrededor de $700 millones, pero vamos a necesitar más dinero porque son billones de dólares los que son necesarios. Por eso es que es tan importante el sector privado. Tenemos que tener una conversación holística que incluya los fondos de los gobiernos, los fondos de los bancos multilaterales y el sector privado. Eso va a ser de suma importancia. Es por eso que ese laboratorio con el sector privado y saben lo que estamos tratando de hacer allí. Es todo parte de este enfoque holístico. Va a ser muy difícil. Tenemos tiempo para una pregunta más. Veo a David Loris de Reuters. Hola, Ajay. Gracias por esto. Quiero volver a la pregunta de Eric sobre China. Acabo de volver del viaje de la secretaria Yellen. Allí ella planteó inquietudes acerca de la sobreproducción china de diversos bienes, en particular bienes energéticos, por ejemplo, los paneles solares y los vehículos eléctricos. Me pregunto cómo ven esto. Los chinos dicen que su capacidad productiva va a ayudar al mundo a alcanzar sus metas en cuanto al cambio climático, por ejemplo, a través de sus paneles solares. ¿Creen que otros países podrán compartir esta capacidad de producción o es lo que China está haciendo útil para el mundo? Muchas gracias por esa pregunta. Me complace que haya ido a China y espero que haya tenido un viaje productivo. Mi perspectiva sobre el comercio es que el comercio transparente, saben que hay dificultades con respecto a las barreras al comercio. Yo presido de la Cámara de Comercio Internacional en mi vida previa. Yo estoy seguro de que el comercio contribuye si está dándose con transparencia y en igualdad de condiciones. Porque podemos tener un producto barato, pero hay que tener las condiciones necesarias para generar una sociedad adecuada, una calidad de vida adecuada para las personas. Si no lo hacemos, solo estamos ocupándonos de una parte de la ecuación. Con respecto a la situación de China, hay todo tipo de subsidios que vemos en todo el mundo, no solo en el comercio, sino también en cuanto a los subsidios agrícolas, los subsidios al combustible. $500 billones tienen que ver con estos subsidios y después vemos el impacto pernicioso que estos subsidios agrícolas y a los combustibles tienen más adelante.
Hay dinero que podría ser redirigido, pero yo no creo que uno pueda hacerlo sin proteger a las personas que están siendo beneficiadas de estos subsidios en este momento, porque se afecta su medio de vida. Por ejemplo, personas que puedan usar, ¿cómo redirigir estos subsidios? Hubo 60.000 millones de dólares que la Unión Europea tomó de los productores agrícolas sin pensar en cómo proteger a esos productores agrícolas. Por ejemplo, haciendo que usaran los fertilizantes más convenientes. Todo este tema de consumo y subsidios requiere mucha atención de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y gracias a Jai. Con esto concluimos nuestra conferencia de prensa, un recordatorio de que todo el contenido estará bajo embargo hasta mañana a las 8 de la mañana, hora de Washington, D.C. Muchísimas gracias a todos y los veremos en las reuniones de primavera.